¿Notáis alguna diferencia entre este vídeo? Y hablar de la trata es una forma de evadirse, porque el 90%, y te digo hasta ese punto, el 90% de la trata, de la prostitución es trata. Es decir, yo diría que más. Igual que más. Pero bueno, ¿y este otro? O sea, entre el 8,52 y el 15,40% de mujeres que estaría en situación de trata, y el número de mujeres en riesgo de explotación sexual y por tanto en riesgo también de trata sería el 24,23%, o sea, 27.757. Efectivamente, recientemente hemos visto un cambio drástico en los porcentajes de mujeres que están en situación de trata y explotación sexual que se anuncian públicamente. ¿Y esta disminución tan fuerte de los porcentajes a qué se debe? A la publicación de un estudio sobre trata financiado por el Ministerio de Igualdad. Así que efectivamente, hoy os vengo a desmenuzar qué es lo que dice el macroestudio de trata financiado por el Ministerio de Igualdad, un estudio por muchos aclamado y por otros criticado. Y es que desde hace tiempo ya conocíamos la existencia de este estudio y de hecho se han ido dejando caer algunos matices y algunos pequeños datos que se iban extrayendo del estudio. De esos 645.000 anuncios que se han analizado, si limpiamos de ellos algunas informaciones que se repiten, lo que deducimos es que hay 114.560 mujeres que están en situación de prostitución en España. 114.576. Vendría a ser el 0,56% del número total de mujeres mayores de edad en España. Pero no fue hasta el 30 de octubre de 2024 que pudimos acceder al estudio completo. Cabe destacar antes de empezar que este estudio fue presupuestado con 4 millones de euros por el Plan Camino del Ministerio de Igualdad, pero que finalmente terminó costando, nada, unos 100.000 euritos. ¿Y por qué se hizo este estudio? ¿Qué es lo que pretendía conseguir? Bien, los objetivos de este estudio eran 4. El primero, conseguir estimar más o menos cuántas mujeres ejercen la prostitución en España. El segundo es conseguir estimar cuántas mujeres son víctimas de trata o explotación sexual en España. El tercero era conseguir alguna información interesante de carácter cuantitativo o cualitativo sobre la prostitución, la trata y la explotación sexual. Y el último era conseguir sentar unas bases para guiar la orientación de futuras políticas públicas alrededor de la prevención y el cuidado de las víctimas de trata y explotación sexual. ¿Y cómo se iban a conseguir unos objetivos tan ambiciosos? Bien, para ello utilizaron técnicas refinadas de inteligencia artificial, de programación web y metodología estadística muy específica, eso sí, analizando exclusivamente los anuncios de prostitución en páginas web. Que con una comparativa chapucera, esto sería como intentar entender la situación política de España mirando exclusivamente las redes sociales de los políticos. Que de algo te vas a enterar, algo te va a sonar, pero a lo mejor te estás perdiendo gran parte de la peli. Esta idea de fijarse en los anuncios web como una vía de entrada para conocer la prostitución y la trata y la explotación sexual parte de estudios previos e investigaciones que indican que un 75% de las víctimas de trata, una vez son detectadas, refieren que estaban anunciadas en páginas web. Es decir, que un 75% de las víctimas que conocemos de trata y explotación sexual admiten que mientras estaban siendo explotadas sexualmente y habían sido tratadas, estaban anunciadas en alguna página web. Entonces el planteamiento es, si un 75% de las víctimas está en páginas web, pues vamos a intentar encontrarlas a través de las páginas web. Sin embargo, y como vamos a ver en el vídeo de hoy, este estudio se ha encontrado con muchas dificultades. Y es que no tardaron en darse cuenta de que el mundo de la prostitución es mucho más amplio de lo que pueda parecer desde fuera. Rápidamente, los investigadores se encontraron con más de 600.000 anuncios a analizar. Y eso que realizaron una selección de menos de 10 páginas de anuncios de prostitución, ¿eh? Sin embargo, la principal dificultad a la que se enfrentó esta investigación es que mientras se estaba desarrollando este estudio, se aprobó la Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de garantía de la integridad de la libertad sexual, o como la conocemos más coloquialmente, la ley de solo sí es sí. Recordemos que uno de los apartados de esta ley que más desapercibidos han pasado al ojo público es que prohibía los anuncios de prostitución en páginas web. Esto hizo que los investigadores se encontrasen de un día para otro que las páginas web de las que estaban obteniendo información tuviesen que cerrar. Sin embargo, algunas de las páginas web, sobre todo las más conocidas, encontraron algunas formas de seguir anunciando servicios de prostitución, pero de una forma más sutil o más encubierta, lo cual permitió que este estudio se pudiese seguir llevando a cabo, pero con una manera de anunciarse mucho más sutil y de mucho más difícil acceso. Ahora bien, una vez recopilan tantos anuncios de prostitución, ¿cómo detectan si una persona es víctima de trata y explotación sexual o no lo es?
Bien, pues estos investigadores marcaron algunas pistas que en caso de encontrarse en el anuncio podría significar que esa persona está en riesgo de ser víctima de trata. Vamos a comentar entonces cuáles eran estas pistas en las que se fijaban los investigadores. En primer lugar, lo que ellos han denominado pluralidad, que vendría a significar el uso del plural, así como te lo estoy diciendo. Es decir, que uno de los indicadores de que el anuncio frente al que estamos podría ser de trata o de explotación sexual sería que anunciase varias personas a la vez. Algunos ejemplos de palabras clave a buscar serían chicas, tenemos, nos gusta, buscamos, ofrecemos, cualquier expresión que incluya el plural. Esta primera pista no tiene en cuenta que muchas veces en las webs de prostitución se pueden anunciar clubs, pisos o grupos de chicas que buscan clientes en conjunto. E incluso podrían confundirse con algunos servicios que los propios trabajadores sexuales ofrecen, como duplex o grupos de amiguitas o amiguitos, es decir, prácticas sexuales que involucran a más de un trabajador sexual, como tríos u orgías. La segunda pista que encontramos también tiene que ver con el léxico que se emplea, y es el uso de la tercera persona. Si en vez de hablar en primera persona, el anuncio habla en tercera persona, se entendería que podría haber este riesgo de trata o explotación sexual, no teniendo en cuenta, una vez más, todos estos anuncios propios de clubs, de pisos o incluso agencias que ayudan a los trabajadores sexuales a encontrar clientes. Es decir, todo indicador de que no se trata una única persona posteando ella misma los anuncios podría indicar trata o explotación sexual. Tercero, novedad. Esta pista tendría que ver con todas aquellas expresiones que implicarían que la persona acaba de desplazarse a un sitio nuevo o que acaba de comenzar en la práctica del trabajo sexual. Se buscarían, por tanto, en los anuncios expresiones como nueva, primera experiencia, novedad, recién llegada, etc. En cuarto lugar, se abordaría el tema de la disponibilidad y se entendería que una persona que está demasiado disponible podría implicar que es víctima de trata o explotación sexual. En los anuncios esto puede verse por medio de expresiones como 24/7, siempre disponible para ti, estoy a todas horas pendiente de ti, etc. En quinto lugar, hablamos ya de la persona en sí y de lo que ellos han denominado rasgos de personalidad. Expresiones asociadas a lo que ellos entienden como una falta de proactividad o de dominancia podrían implicar para ellos este riesgo de estar en trata o explotación sexual. Y en los anuncios encontramos algunas expresiones que harían referencia a estos rasgos de personalidad, como por ejemplo, obediente, sumisa, pasiva, cumpliré siempre tus deseos, abierta a todo, no teniendo en cuenta que algunas de esas expresiones, como pasiva o sumisa, pueden tener que ver con roles que se ejercen dentro de la intimidad sexual. La sexta característica que nos serviría para identificar si una persona que aparece en un anuncio puede estar en riesgo de trata y explotación sexual o no, sería el exotismo. Y esto incluye todas aquellas expresiones que se relacionen con la procedencia étnica o el origen geográfico de la persona. Algunos ejemplos serían mulata, belleza exótica, latina, asiática, oriental. En séptimo lugar encontramos la corta edad, lo cual incluiría características del tipo joven, muy jovencita, teen, colegiala, juvenil, aniñada, características y etiquetas que en muchas ocasiones en el mundo del trabajo sexual no hacen tanto referencia a la edad de la persona, sino a la apariencia que muestra. En octavo lugar encontramos el tema de las fotos en los anuncios. Cuanto menos reconocible la persona del anuncio, más probable el riesgo de trata o explotación sexual. Hay que tener en cuenta que una gran parte de las personas que se anuncian para servicios de prostitución en webs no muestran la cara por motivos de seguridad, intimidad y anonimato. Y por último, la categoría más amplia, la novena, servicios. Se entendería que aquellas personas que realizan prácticas de mayor riesgo o mayor violencia podrían estar en situación de trata o explotación sexual. Esto incluiría penetración sin preservativo, felación sin preservativo, prácticas BDSM, lluvia dorada, juegos con semen, bucaques, todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, finalmente el estudio decide quedarse solo con 6 de estas 9 variables. Las seleccionadas fueron novedad, disponibilidad, rasgos de personalidad, exotismo, servicios y fotos. Y sí, lo sé que las personas que conocéis el trabajo sexual desde dentro os estáis echando las manos a la cabeza ahora mismo. Y es que, aunque desde fuera pueda parecer que estas características sí que pueden guardar esta relación con la trata o la explotación sexual, desde dentro del mundo del trabajo sexual se sabe que este tipo de palabras o ganchos son empleados en muchas ocasiones simplemente como estrategia de marketing o como anuncio de los servicios que se ofrecen. Y es que de hecho muchas de estas características que aquí se nombran son clave a la hora de anunciar los servicios.
La clasificación étnica o la edad que se aparenta o los rasgos de personalidad que te vas a encontrar con la persona que ofrece el servicio implicarían una descripción de la propia persona en sí. Las prácticas que se realizan, los métodos de protección que se emplean o los límites que tiene la persona que ofrece el servicio también serían clave en la descripción de un anuncio. Y el resto de pistas que se mencionan en realidad son ganchos muy habituales en el tema de la prostitución, como por ejemplo esta cuestión del uso de la tercera persona, el plural o incluso los indicadores de novedad de una persona. Porque sí, en el mundo del trabajo sexual es muy habitual la movilidad, ejercer una semana en un sitio, luego un mes en otro, luego un año en otro. Entonces siempre que se desplaza se anuncia uno como novedad, como gancho de marketing. Y bien, habiendo establecido estos criterios de riesgo, ¿qué resultados se encontraron? Bueno, pues con respecto a la estimación del número de mujeres que habrían ejercido la prostitución en España en 2023, estaría alrededor de las 150.000, 180.000 mujeres. Y con respecto a las mujeres que estarían en riesgo de trata y explotación sexual, encontramos esta tabla en los resultados, que nos indicaría cuántas mujeres cumplirían 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 variables de riesgo y su porcentaje asociado. De los resultados obtenidos de esta tabla, este estudio decide quedarse con el número de anuncios que cumplen 3 o más variables de riesgo de las que hemos comentado. Es decir, de los anuncios encontrados en páginas web de prostitución, alrededor de un 24% de las mujeres se encontrarían en situación de riesgo de trata o explotación sexual. Ahora bien, como los mismos investigadores del estudio comentan, se han encontrado con una serie de problemas y limitaciones en esta investigación, como por ejemplo, describir una realidad social tan compleja como el trabajo sexual en base exclusivamente a los anuncios online, cayendo en creer en lo que pone en el anuncio a pies juntillas, cuando si algo caracteriza los anuncios en trabajo sexual es este juego con el doble sentido, es la utilización de unas etiquetas que tienen un significado propio y exclusivo dentro del trabajo sexual y este tipo de términos que se utilizan como gancho y muchas veces no son literales. Otro problema al que se enfrenta este acercamiento exclusivamente a través de páginas web es que nos impide acceder a ciertas poblaciones, como por ejemplo ese porcentaje de personas que son víctimas de trata y explotación sexual y no están anunciadas en páginas web, o las personas menores de edad que podrían estar ejerciendo y ofreciendo servicios sexuales que o bien no se anunciarían o se podrían estar anunciando con edades que no corresponden a la real. El siguiente punto es el anonimato. Anonimato que muchas veces se emplea no por estar siendo sometida a una situación de trata o explotación sexual, sino por el estigma asociado al propio trabajo sexual. Distinguir un anuncio de alguien que no muestra la cara o no muestra fotos por estigma y el miedo al rechazo social alrededor del trabajo sexual y alguien que está siendo víctima de una explotación sexual es realmente complicado. Además de que el estudio no tiene en ningún momento en cuenta el hecho de que hay anuncios que podrían estar inactivos o que podrían haber caducado. Personas que a lo mejor ejercieron en un lugar hace X tiempo y que dejaron de ofrecer esos servicios o que los ofrecen en otros sitios, pero que dejaron el anuncio publicado por error o por lo que sea. No se contabiliza ni se tiene en cuenta en ningún punto del estudio la movilidad ni las rutas migratorias propias del trabajo sexual, lo cual sería muy importante de abordar si queremos conocer y encontrar datos alrededor de la trata, teniendo siempre en cuenta que el ejercicio de trabajo sexual más el desplazamiento de un sitio a otro no siempre implica trata, pero el desplazamiento de lugar es algo clave en la definición de trata. Por otro lado, encontramos que este estudio se ha basado únicamente en menos de 10 páginas de anuncios web de prostitución. ¿Y qué pasa con las demás? ¿Acaso es suficiente con que esas webs sean las más grandes o las que más tráfico tienen? ¿Cómo saben que estas webs son las que más tráfico tienen si las únicas personas capaces de acceder al tráfico real que tiene la web son los propios dueños de la web? También cabe destacar que el estudio tiene una fuerte carga ideológica desde el inicio. Y esto lo podemos notar en ciertas cuestiones como que al inicio se esfuerzan por definir prostitución, trata y explotación sexual por separado, pero a lo largo del estudio no paran de emplear los tres términos a la vez y mezclándolos en las frases. Y además al inicio nos deja bien claro que se parte de un marco ideológico en el que se entiende que la prostitución es una vía de legitimación de la trata y la explotación sexual. Por lo tanto, podemos decir que no, que este estudio no pretende establecer una clara división entre aquellas personas que ejercen bajo su propio criterio, ejerciendo su derecho a libertad sexual y bajo sus propias condiciones, y aquellas que lo hacen con violencia, con engaño, con manipulación o con coacción, sino que, pese a que distingue estos dos tipos, siempre intenta entremezclarlos o entender que ambos van de cierta manera vinculados. Y por supuesto, volver a mencionar la gran dificultad a la que se enfrentaron cuando se prohibieron los anuncios de prostitución en páginas web, y que la prohibición de aquellas páginas de anuncios web de prostitución impediría el encontrar, identificar y ayudar a las verdaderas víctimas.
A pesar de que el estudio tenía un objetivo muy concreto, que era establecer una cuantificación aproximada más fiable de cuántas mujeres son víctimas de trata y explotación sexual en España, esto ¿hasta qué punto se ha conseguido? Quiero decir, por mucho que se empleen buenas técnicas estadísticas, si solamente nos fijamos en los anuncios en páginas web y además no conocemos el mundillo bien desde dentro, es muy difícil que lleguemos a estimar bien las cifras. Es por esto que es muy importante en los estudios e investigaciones contar con actores directos e indirectos del trabajo sexual. De verdad que el mundo del trabajo sexual es muy concreto, muy específico, tiene sus dinámicas concretas, tiene sus etiquetas concretas, tiene sus formas de funcionar concretas, y si tratas de estudiarlo 100% desde fuera, siendo completamente ajeno, resulta casi imposible. Y por mucho que se formen equipos interdisciplinares o que se empleen técnicas muy modernas a nivel tecnológico, si no conoces el funcionamiento práctico del trabajo sexual, no vas a llegar muy lejos. Vamos a comentar entonces qué conclusiones se pueden sacar de la publicación de este estudio. Con este estudio también queda una vez más demostrado que la prohibición de las páginas web de anuncios de prostitución no acaba con la actividad, solo obliga a que el trabajo sexual sea realizado de una forma más escondida. Y el trabajo sexual es obligado a ser ejercido en unas condiciones de mayor clandestinidad, donde aquellas víctimas de trata y explotación sexual estarían sometidas a una mayor dificultad de acceso, siendo mucho más difícil dar con ellas y por tanto poder ayudarlas. Y por último, destacar un punto que no suele gustar pero que es realmente importante, y es la relevancia que tienen los clientes. Aunque en muchas ocasiones los clientes de trabajo sexual son repudiados e insultados, e incluso en este mismo estudio se les denomina prostituidores con una clara connotación negativa, lo que queda claro es que los clientes son una vía de acceso directa a la realidad del trabajo sexual, y que en ciertas ocasiones pueden resultar la mejor herramienta para detectar y denunciar casos de trata y de explotación sexual. Y desde mi juicio crítico, comentar también que aunque estos datos encontrados en este estudio probablemente sean mucho más cercanos a la realidad que los datos que se suelen comentar nacidos de bulos como los del 80, 85, 90 o incluso 95% de trata en la prostitución, este estudio no es una victoria y deberíamos cuestionar los resultados hallados en un estudio que tiene tantas dificultades, tantas limitaciones y que parte de premisas tan erróneas del trabajo sexual.